Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por volvernos a acompañar en este ciclo de seminarios web sobre acción climática y ciudades sostenibles que llevamos a cabo desde la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático junto con Fundación Avina y Action Black. Cuestiones logísticas que pedimos en cada uno de los seminarios, que por favor puedan silenciar sus micrófonos y tener apagadas sus cámaras para, bueno, no interrumpir al expositor. Eh, el día de hoy vamos a estar introduciéndonos en concreto en lo que es la acción climática y en particular en lo que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, que se vincula al tema. Y nos acompaña una especialista que, bueno, ha trabajado con la red de municipios y con instituciones con las cuales articulamos de forma constante. Eh, María Paz González es la expositora que nos acompaña hoy, es licenciada en Ciencias Ambientales. Desde el 2003 trabaja en temas relacionados al cambio climático, ha trabajado para organismos nacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil, ha trabajado para el IUC, la FAO y el PNUD, y actualmente es docente en la Universidad Nacional de 3 de Febrero y es consultora en la Fundación Vida Silvestre Argentina, y es la que, bueno, nos va a dar un pantallazo sobre estas temáticas para poder posteriormente y en los seminarios que continúan avanzar en los temas de adaptación y mitigación al cambio climático, acciones locales y demás. Paz, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Hola, buen día. Bueno, prendo unos segundos nada más la cámara para poder saludar. Muchas gracias, Carlos, por tus palabras, por tu presentación. Bueno, voy a tratar de abordar una variedad de temas. Tengo entendido que los participantes ya tienen un conocimiento de cambio climático, así que pido disculpas si estoy hablando de temas ya conocidos. Y cualquier tema que no haya sido abordado, pueden luego haber un momento para consultas, o pueden luego escribirme, te estoy dejando mi correo también y seguramente durante la continuidad de los webinarios muchos de estos temas que yo estoy comentando van a ser ampliados. Así que bueno, voy a apagar la cámara para evitar problemas con la conexión. Bueno, ya Carlos dio una muy buena y muy linda presentación de algunos de mis antecedentes. Como él comentaba, yo actualmente estoy trabajando ya hace varios años de manera independiente, lo cual me ha dado la posibilidad de interactuar en múltiples instituciones con una gran variedad de actores y conocer distintas realidades. Yo creo que eso ha sido muy enriquecedor. En mi presentación, lo que me pidieron desde la Red Argentina de Municipios es que aborde qué es la acción climática, qué se entiende por acción climática y qué tipo de acciones, de actividades son consideradas, ¿no? A mí me gusta irme echando la presentación con algunos conceptos más generales, como podrán ver en esta portada. Esta imagen es viejísima, seguro ya la vieron por todos lados, pero a mí me gusta mucho, para recordar que no solo estamos trabajando para conservar el ambiente, para los polos, para el oso polar, sino que es algo para nosotros mismos. Y esta frase de Galeano creo que va muy de la mano con el tema de hoy, ¿no? La voy a leer rápidamente, dice, son cosas chiquitas, no acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alibaba, pero quizás desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad, de cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. ¿Y por qué la traigo? La traigo porque el año pasado, no sé si están al tanto, tuvo lugar el Climate Action Summit en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos. Fue un evento internacional sobre acción climática y el rol de los actores no estatales y subnacionales, es decir, de los gobiernos locales, de las empresas, de las ONGs, de las provincias. Eh, y, y allí se resaltaba muchísimo la urgencia en hacer, la urgencia en implementar acciones, ya sean grandes o pequeñas, y la urgencia en que todos lo implementen. Y uno de los disertantes, el CEO de la organización Women Business, que congrega empresas principalmente grandes, él mencionaba que siente que el desafío no solo es tecnológico, sino psicológico.
Es decir, cambiar un poco el switch y entender que necesitamos actuar ahora y que todas las acciones son importantes y que de esa manera vamos a poder lograr un cambio. Me parece que esta frase, desde una forma más poética, aborda justamente eso. A ver si funciona para pasar. Ahí está. Bueno, les dejo acá el temario, el día de hoy, temas que voy a tratar. Espero que estén acordes a los que estaban esperando. Vamos a hacer algo de introducción muy breve sobre algunos temas de cambio climático y el Acuerdo de París. Vamos a hablar sobre qué es acción climática, qué se considera acción climática, algunos resultados del informe 1.5, seguramente ya conocen los resultados respecto a la catástrofe, la crisis ambiental, pero también este informe habla sobre la necesidad de actuar sobre qué considera que es acción climática. Después voy a comentar algunos ejemplos de algunos casos, de algunos resultados de algunos proyectos en los que he tenido alguna participación. Uno es el proyecto Latino Adapta. Luego voy a hablar sobre algunos ejemplos colaborativos, de acciones colaborativos entre actores. Y bueno, finalmente algunas conclusiones. Seguimos. A ver. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los impactos ambientales? Acá algunos gráficos para recordarnos a nosotros mismos qué es lo que está sucediendo, ¿no? El primer gráfico, como podrán ver, habla de las anomalías en la temperatura que se han registrado en los últimos años, ¿no? Cómo ha ido aumentando la temperatura a nivel global, y han leído en los medios que estos últimos días que ha salido que julio ha sido el mes más cálido de la historia. Y en realidad yo cuando leo esas cosas digo, todos los meses lo escucho, ¿no? Es como que julio fue el más cálido, junio fue el más cálido. Entonces la información está, la alerta está vigente. La siguiente gráfico, el B, dice la extensión de hielo marino en el Ártico, cómo ha ido disminuyendo. Y el último, el C, es un poco viejo, creo que ha salido el informe nuevo, que estos datos pueden haberse modificado, pero dan igual la idea general, y es el índice de la lista roja de la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, sobre la supervivencia de especies amenazadas, ¿no? Es decir, cómo ha ido disminuyendo la población de distintas especies de animales, de aves, anfibios, corales, mamíferos. Vemos que todos han ido disminuyendo, los corales son los que quizás se ve a simple vista que han sido más afectados por el aumento de la temperatura de los mares, ¿no? Voy a pasar, no sé por qué, me cuesta ahí está. Como ustedes sabrán, entiendo que muchos ya están en temas de cambio climático, muchos de ustedes trabajan en gobiernos, y especialmente en gobiernos locales, si no me equivoco, así que me imagino que vivirán esto cotidianamente. El cambio climático no es algo aislado, no es un fenómeno aislado, no es una problemática aislada, se suma a otros problemas ambientales, se suma a otros problemas sociales, económicos, políticos, y por eso no debe ser considerado como algo a tratar aisladamente. Sí, lo que nos implica el cambio climático es pensar estos problemas preexistentes desde una nueva mirada, considerando el clima como un factor más. Y cuando hablo de que no es algo aislado, también incluyo la cotidianidad de nuestro trabajo, ¿no? De nuestro trabajo como personas trabajadoras. Es algo para aquellos que trabajan en múltiples temas, que es algo muy común en los gobiernos locales o en las organizaciones pequeñas. Nos vemos constantemente sobresaturados de trabajo, de papelerío. Entonces quiero ser consciente de que muchas veces si queremos trabajar los temas por separado, eso nos va a resultar más trabajoso todavía. Por eso es interesante ver cómo lo incorporamos a los temas y a las problemáticas y desafíos actuales. Obviamente hay factores que incrementan la vulnerabilidad, que hace que los impactos del cambio climático sean más fuertes, que sean más dañinos. La pobreza y la inequidad es
uno de los mayores quizás factores que incrementan esta vulnerabilidad. Donde la pobreza es mayor, donde la inequidad es mayor, las poblaciones se van a ver más afectadas. La falta de planificación, la falta de capacidades de cómo poder hacer frente a estos desafíos, también van a ser grandes factores que incrementen la vulnerabilidad. Por eso son bienvenidos ese tipo de actividades que permitan dar a conocer y dar a relacionar más a las personas y a las instituciones. Como les decía, bueno, el cambio climático actúa sinérgicamente con otras amenazas antrópicas, como puede ser la contaminación, la producción agropecuaria insostenible, la falta de obras hídricas o la existencia de obras inadecuadas que no hayan sido desarrolladas con una lógica de cambio climático, ¿no? Y todo esto, digamos, el cambio climático, como ya han visto seguramente en sesiones anteriores, se vincula con los distintos temas vinculados al desarrollo sustentable. Por eso los objetivos de desarrollo sostenible no son únicamente este que nos toca hoy, el del cambio climático, sino que se abordan distintos temas. Y como podrán ver, se incluyen temas sociales, políticos, económicos, pedagógicos, de salud, psicológicos, ¿no? Me parece que es importante tener esto en mente y considerar las distintas, no solo las distintas ciencias, sino los distintos aspectos que nos hacen humanos y que nos hacen sociedad. Cuando hablamos de esto, de considerar las distintas visiones, lo que quería también comentar es la necesidad de pensar tanto en lo local como en lo regional y sobre todo en las interacciones. Acá lo quise graficar con algunas fotos de distintas actividades en las que participé. Las que se ven acá, estas dos a la derecha, son unos talleres en los cuales participé, que llevé adelante con comunidades en la provincia de Jujuy en el año 2016, en el marco de un proyecto del BID con la UCAR, que es la Unidad de Cambio Agropecuario Rural del Ministerio de Agroindustria. Este fue un trabajo bien local con las comunidades, con la participación de la Secretaría de Producción Agrícola local, y fue muy interesante porque obviamente la realidad que se vivía ahí, tanto climática como social y cultural, era muy distinta a la que puedo ver yo cotidianamente en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, considerar esos aspectos culturales, sociales y climáticos se hacen totalmente necesarios. Siempre digo que no se puede desarrollar una política, sobre todo en adaptación al cambio climático, en mitigación al cambio climático, desde un escritorio o sin estar en contacto con quienes conocen el territorio. Por otro lado, en contraposición a eso, dejé algunas fotos de otros encuentros regionales. El de arriba es un encuentro de distintas redes que trabajan en acción climática, resaltando la importancia de trabajar de manera sinérgica, de estar en contacto con ya sea otras ciudades que están trabajando en la temática, con otras redes de ciudades, con otras redes de periodistas, etcétera, etcétera. Y el de abajo es otro taller específicamente de ciudades para el trabajo en planes de adaptación al cambio climático, lo cual enriquece muchísimo a la hora de conocer las realidades que se están viviendo en otras ciudades y en otros países de la región. No sé si todos están al tanto, seguramente al menos de nombre lo han escuchado, sobre la existencia del Acuerdo de París. Es hoy en día el mayor acuerdo internacional, el cual han ratificado los países que son parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se ha generado mucha controversia cuando Estados Unidos, que lo ha firmado y ratificado, anunció con la administración de Trump que se iba a retirar de este acuerdo, y también hizo un anuncio similar en su momento Bolsonaro en Brasil. Este acuerdo lo que ha marcado es la urgencia de actuar frente al cambio climático, la necesidad de mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de los 2 grados con respecto a los niveles preindustriales, y hacer un esfuerzo grande, un esfuerzo importante por lograr que este aumento, en realidad más que ser por debajo de los grados, no supere el 1,5 grados. Esto nos da, creo yo, dos mensajes claros.
Uno, que el aumento ya es irreversible. Ya sabemos que la temperatura está aumentando y va a seguir aumentando, pero que necesitamos actuar para evitar que este aumento llegue a niveles más catastróficos de lo que son actualmente. Bueno, este acuerdo acá tenía este dato, fue ratificado por 146 países en el año 2018. En el marco de las negociaciones internacionales y en sintonía con este Acuerdo de París, los países se han comprometido a presentar lo que se llama comúnmente las NDCs, que son los compromisos nacionalmente determinados. Es decir, que cada país ha hecho un análisis sobre su situación particular, analizando su inventario de gases de efecto invernadero y su vulnerabilidad también, los impactos que están afectando a cada país, y ha presentado a las Naciones Unidas cuál es el esfuerzo que se compromete a hacer para reducir estas emisiones, las emisiones de cada país. Para los países en vías de desarrollo, se han comprometido a presentar un compromiso de reducción incondicional, es decir, que se van a hacer con fondos propios. Cada país ha determinado cuál es la reducción que va a realizar o cuál es el tope de emisiones que piensa llegar y en qué sectores. También cada país ha podido presentar sus compromisos en temas de adaptación. Este gráfico que estoy poniendo acá, lo que está mostrando es, yo no sé si se ve la flechita cuando yo señalo. Sí, sí, se ve. ¿Se ve? Bárbaro. Esta línea que dice baseline es la línea de base, que es si sigue todo como actualmente, ¿cuáles serían las emisiones a futuro? Y lo que se está mostrando en estas que van hacia abajo son los esfuerzos que realmente se necesita que los países hagamos todos en conjunto, países, empresas, organizaciones, etcétera, para lograr que el aumento no sea mayor de 1.5, que es lo que ha indicado la ciencia que es necesario. Por más que el Acuerdo de París habla de 2 grados, la ciencia ha indicado que lo más recomendable es que la temperatura no aumente más de 1,5 grados. Como podemos ver, incluso considerando estos escenarios, que son si se cumplieran los compromisos nacionales, aún hay una brecha, aún estamos lejos, que se ve en este otro gráfico más grande todavía, aún estamos lejos de poder lograr lo que la ciencia nos recomienda. Esto lo que indica es que se necesita que los gobiernos, disculpen, generen compromisos más fuertes, que se necesita que la sociedad genere las condiciones y la presión para que los gobiernos hagan eso, que se necesita que las ciudades apoyen más fuertemente a los gobiernos, al igual que las empresas también lo hagan, para que los compromisos puedan aumentar y logremos este objetivo que nos está indicando la ciencia como necesario. A ver si pasa. Ahí está. En América Latina, los compromisos, las NDCs, han sido de variada índole, muchos compromisos, muchos objetivos vinculados a adaptación, ya que América Latina es una región bastante vulnerable al cambio climático y muchos compromisos también a la mitigación. Acá podemos ver algunos de los sectores donde hay más representados, que más aparecen en las contribuciones nacionales. El de energía, vemos que es uno de los sectores de mitigación que más aparece, al igual que el de transporte y el cambio de uso del suelo. Y en temas de adaptación, el tema hídrico, de agricultura y de salud son algunos de los que podríamos decir más prioritarios. Paso rápido porque siento, aunque no estoy mirando mucho la hora, siento que me estoy extendiendo ya por demás y me quedan muchas slides por seguir. Bueno, ¿qué es la acción climática? ¿Quién la implementa? Quería empezar diciendo que, bueno, que ya por la palabra, acciones son actos. Todas nuestras acciones van a tener un impacto en el ambiente. No solo qué hacemos, sino lo que compramos, lo que tiramos, dónde lo tiramos,
lo que comemos, lo que pensamos, lo que decimos, todo eso va a tener un impacto en el ambiente, va a tener una oportunidad, lo que pensamos, lo que decimos, va a tener una oportunidad de generar un efecto multiplicador, de conversarlo con otros y de generar un efecto de contagio sobre la necesidad de, de perdón, de continuar replicando la acción climática. Dos imágenes que también circulan mucho por las redes, pero que a mí me gustan mucho. Es una que es la breve historia del consumo, cómo hoy en día el consumo está directamente vinculado con el desecho, con la cuestión descartable, en este gráfico de acá, y con la comodidad, ¿no? Y esta frase dice, es increíble que nuestra sociedad haya alcanzado un punto en el que igual el esfuerzo necesario para extraer el petróleo, enviarlo a una refinería, convertirlo en plástico, darle forma adecuada, transportarlo, comprarlo y llevarlo a casa, se considera un esfuerzo menor que limpiar una cuchara que se acaba de usar. Y hoy en día seguramente han visto la cantidad de noticias que hablan sobre la contaminación del plástico, ¿no? Continuamos. Otro ejemplo que quería dar es el del sorbete y el efecto rebote. No sé si saben que en la ciudad de Buenos Aires se ha limitado y prohibido a partir del año que viene el uso de sorbetes, y esto inmediatamente generó una nueva industria del sorbete, pero de metal o de bambú. Entonces, cuando pienso en esto de generar un cambio realmente radical en nuestras formas de consumo, pienso, ¿para qué hacer una bombilla, un sorbete de bambú o de metal cuando realmente lo que sucede es que no necesitamos un sorbete y podemos tomar directamente del vaso, ¿no? Eso creo que es, o sea, no por criticar a quien usa un sorbete, porque todos hacemos actos que no son totalmente sustentables, sino para repensar nuestras actitudes, que es lo que nos lleva al cambio climático, a repensar nuestros actos, a repensar los diseños de política. Lo mismo sucede con lo que se llama el efecto rebote, que es uno de los temas que también aborda el IPCC, el Panel Internacional frente al Cambio Climático, y que está estudiado. Es, al realizar, por ejemplo, bombillas más eficientes, esto genera para los individuos menores gastos. Entonces, al tener menores gastos, se aumenta el consumo. Diciendo, bueno, si gasto menos porque tengo una bombilla más eficiente, la dejo más horas prendida. Entonces aumenta el consumo y las emisiones de gases de efecto invernadero, en vez de disminuir, se ven emparejadas. Entonces esto, a lo que quiero llegar, es a la importancia de repensar realmente qué estamos transmitiendo, cómo estamos transmitiendo los mensajes a la hora de generar políticas climáticas o proyectos climáticos. Volviendo al tema específico de una acción climática, una acción climática se va a referir a cualquier política, medida o programa que apunte a reducir los gases de efecto invernadero o construir resiliencia al cambio climático o apoyar y financiar estos objetivos. Entonces lo que vemos es que es un concepto muy diverso, que es un concepto muy diverso que puede ser abordado desde los distintos sectores en los que cada uno trabaje. No es necesario que sean acciones de un alto nivel de complejidad, sino que la complejidad de la acción tiene que estar en sintonía con las posibilidades del actor que implementa esa acción. Es decir, si estamos hablando de un individuo, tiene que estar la complejidad asociada a su vida cotidiana. Si estamos hablando de una ciudad, a los límites de los alcances de las políticas de esa ciudad. Obviamente, cuando hablamos de gobiernos nacionales, la complejidad va a ser aún mayor, pero es importante pensar en no limitarnos o en no limitar las acciones o en no decir esto es una acción importante o esto no, porque la urgencia climática indica que tengamos que ser cada vez más abarcativos. El alcance puede ser desde, como decimos, desde un hogar, una escuela, un barrio, una ciudad, una provincia o un país. Y el poder está en la multiplicación, en el alcance de esa multiplicación. Esa acción debe ser no solo implementada una vez, sino tener un efecto sinérgico, un efecto multiplicador, ¿sí? Como comentó Carlos,
las acciones pueden ser de mitigación o de adaptación, y este es un tema que entiendo que lo van a tratar en el webinar siguiente. Mitigación obviamente va a ser aquellos tipos de acciones que busquen reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, a hacer tecnologías más eficientes, a generar menor consumo de, por ejemplo, de energía, menor generación de residuos, dietas más saludables que emitan menos gases de efecto invernadero, y la adaptación va a estar enfocada a aquellas acciones que se refieran a reducir los impactos del cambio climático frente a los distintos sistemas humanos o naturales. Y también va a haber aquellas acciones que sean transversales, es decir, que por su naturaleza puedan hacer las dos cosas, tanto reducir los impactos que afectan a la sociedad, como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y un ejemplo típico de una acción transversal es el uso de bosques, la conservación de ecosistemas, la restauración de bosques nativos, etcétera. Y cuando mencionábamos que las acciones climáticas son diversas, que tenemos que ampliar nuestro concepto de acción climática y entender que hay una gran diversidad, acá dejé algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, la generación de conocimientos y la diseminación de este conocimiento, la planificación de políticas, el fortalecimiento de capacidades institucionales, el establecimiento de normas y estándares, obviamente la implementación concreta de acciones de reducción de emisiones o de adaptación, las campañas, la incidencia pública. Y acá dejé ejemplos de redes de periodistas en cambio climático. Quiero ver, si puse a continuación, no. Ejemplos de redes de periodistas en cambio climático que se están enfocando en comunicar eficientemente la temática a la sociedad civil. Y esto, aunque no es una acción que reduzca emisiones, es algo que es sumamente necesario en este sentido de poder ampliar y que cada vez la gente se comprometa más, la gente genere más presión, la gente esté más permeable a implementar nuevas medidas y nuevas políticas. El informe 1.5 del IPCC también habla sobre la acción climática. También resalta la necesidad de trabajar y de implementar acciones concretas. Recordando que las NDC, los compromisos actuales, no son suficientes para lograr los objetivos planteados, el objetivo de limitar el aumento de la temperatura como máximo 2 grados e idealmente en 1.5, en la necesidad, recordando la necesidad de apoyar la implementación veloz y efectiva de los compromisos existentes, porque bueno, esto me parece sumamente importante, entender que los compromisos han sido presentados por los países de las Naciones Unidas, pero que hayan sido presentados conociendo la historia de la humanidad, no siempre significan que vayan a ser implementados o que estén siendo implementados. Sabemos que muchas veces muchos objetivos son presentados, pero luego no llegan a ser implementados en tiempo y forma, ¿no? Entonces, cuando hablamos de apoyar la implementación, hablamos de que toda la sociedad, de que todos los sectores se comprometan y apoyen y generen las condiciones para que esos compromisos y esos objetivos sean realmente implementados. El informe del IPCC resalta la necesidad de aumentar la acción climática, al igual que lo hace el Acuerdo de París. Habla sobre la necesidad de generar una gobernanza multinivel, de no descansar en el gobierno nacional, en especial en países como el nuestro, donde sabemos que los recursos naturales son potestad de las provincias, que gran parte de las acciones están en manos de las ciudades, de los municipios, ¿sí? Resalta la necesidad de este informe de las acciones interdisciplinarias y de generar medidas combinadas de adaptación y mitigación y de ciencia y política, que no sean dos canales que corren por separado. Cuando hablamos de gobernanza multinivel, mencionamos que las instituciones deberían fortalecerse e interactuar entre sí. El gobierno nacional trabajando con provincias, trabajando con ciudades, trabajando con ONGs,
tiene que haber una interacción entre los actores, una generación de sinergia y una gobernanza subnacional, ¿no? Se empieza a resaltar cada vez más en los últimos años el rol fundamental de los gobiernos locales para la implementación de acciones. La necesidad de contar con gobiernos locales que estén capacitados, que tengan financiamiento, que tengan acceso al financiamiento, que sepan cómo acceder a fondos internacionales, etcétera. Los gobiernos locales se enfrentan el desafío de unir las preocupaciones locales, lo que hablábamos al principio de la sesión, ¿no? Y resalta como innovador la expansión de las redes de las redes de ciudades que comparten experiencias sobre cómo enfrentar el cambio climático y obtener beneficios económicos y de desarrollo. Respecto a las capacidades, el informe del IPCC también habla sobre la necesidad de aumentar las capacidades institucionales, incluyendo el conocimiento indígena y el conocimiento local, lo que también mencionaba al inicio. No existen fórmulas mágicas, cada proyecto, cada experiencia que podamos recopilar a través de la bibliografía debe ser adaptada a las características locales de las comunidades, de las ciudades, a las posibilidades, ¿sí? Y a los impactos que suceden en cada región, en cada ciudad. Respecto al monitoreo, al reporte y a la revisión, se habla cada vez más, no solo en el IPCC, sino en distintas redes y en distintas instituciones internacionales, sobre la necesidad de formalizar metodologías de monitoreo del cambio climático, del monitoreo de los compromisos, de conocer efectivamente qué se está haciendo, cuáles son las emisiones que se están reduciendo, cuáles son los impactos del cambio climático que están siendo abordados. Y también menciona la necesidad de facilitar un cambio en el comportamiento y estilo de vida. Carlos comentó, estoy trabajando en temas de cambio climático desde el año 2003, y quizás hoy en día hablar sobre la necesidad de generar cambios en el estilo de vida es algo que cae de maduro, pero realmente en la historia del cambio climático, por lo menos en la historia del tiempo que hace que yo trabajo en el cambio climático, no siempre se le dio la importancia necesaria a estos temas, al comportamiento y al estilo de vida de los individuos, de las sociedades. Y cada vez es más la ciencia misma está resaltando esto, como hablábamos del efecto rebote, entender cuáles son los patrones de consumo, los patrones que hacen que el por qué las personas toman ciertas decisiones. O sea, no siempre las decisiones están basadas solamente en la ciencia, no, por lo menos estoy hablando de los individuos y de sus comportamientos cotidianos, sino que muchas veces son otros los factores, como eso que hablábamos de la lamparita de luz, ¿no? Entonces debemos cada vez trabajar más fuertemente en temas de comportamiento y de estilo de vida. Y ahí es donde yo creo que las redes de periodistas tienen un rol muy fuerte, de comunicadores, tienen una oportunidad muy grande para ayudarnos a los científicos, a los técnicos, a los políticos, a llegar a la sociedad de una manera más entendible. Ejemplos de comportamientos de mitigación y adaptación hay montones, ¿no? Y hay de hecho una rama de la ciencia que, aunque no conozco en profundidad, hay casos de estudios sobre el comportamiento y las tomas de decisión en temas de cambio climático. Voy a seguir avanzando porque me estoy dando cuenta que hablo más de lo que pensaba que iba a hablar. Algunos temas de factores relacionados con la acción climática. Menciona el IPCC sobre la capacidad para participar en las acciones climáticas. Dice que las personas se involucran cuando se sienten capaces de hacerlo. La falta de conocimientos puede limitar la implementación de acciones aun cuando haya motivación. Entonces vemos que es un trabajo a dos juntas, ¿no? Podríamos decir.
es necesario el conocimiento, es necesario transmitir conocimiento, también es necesario transmitir motivación, transmitir la importancia de la acción, tanto en individuos como, reitero, ¿no?, en los distintos sectores. Y cuando hablamos de motivación, el IPCC habla sobre valores, ideologías, las visiones del mundo como temas importantes por los cuales son tomadas las decisiones, las acciones cotidianas, incluso más que el conocimiento propio. Dice que las personas son más propensas cuanto más abiertas están a nuevas ideas, y que las personas se involucran cuando otros también lo hacen, ¿no? Lo que hablábamos antes del efecto contagio, de la importancia de contagiar, de mostrar acciones, de formar como una cadena en la cual se vaya uno formando parte de una red de acciones climáticas. Y en ese sentido, no me di cuenta de dejarles el link, pero hace poco salió también un artículo que hablaba sobre la importancia de hablar sobre cambio climático. Y aunque parezca algo menor, este artículo, no me acuerdo ahora quién había hecho qué universidad había hecho esta investigación, pero mencionaba cómo este efecto de hablar sobre cambio climático hace que las personas tomen más acciones cotidianamente. Y también en este sentido hay un estudio de la Universidad de El Salvador, del programa de comunicación de cambio climático de esta universidad. Es una encuesta que realizan 2 veces por año junto con la Universidad de Yale de Estados Unidos, para compartir, con quien comparten la metodología, y la verdad que tiene resultados interesantísimos. Dejé acá solamente algunos de los gráficos para entender, esto es a la sociedad civil. Y se cree usted, una de las preguntas preguntaba si cree que el cambio climático existe, y ya prácticamente no hay dudas sobre la existencia del cambio climático. Y sobre tampoco hay dudas sobre que la actividad humana sería la causa principal, ¿no? El 81% de las personas contestaron que consideran que las actividades humanas son la causa principal. Esto nos da una buena situación de base para comprometer a los individuos. También la preocupación ha aumentado muchísimo. El 40% de las personas se encuentra muy preocupada y el 37% se encuentra preocupada. O sea que realmente lo único que falta es pasar a la acción. Respecto a algunos ejemplos que les quería mencionar, como les adelanté al inicio de la charla, uno es el proyecto Latinoadapta. Este proyecto busca fortalecer las capacidades de gobiernos nacionales de América Latina para tomar decisiones e implementar políticas climáticas con base en evidencia científica. Este proyecto aborda principalmente la temática de adaptación al cambio climático y el vínculo ciencia-política. Y lo que busca es ha trabajado con científicos, evaluando cuál es la situación en 6 países que han sido pilotos, ¿no? Todavía está vigente este proyecto, está en su segundo año de implementación. Se ha llevado adelante una investigación que dice cuáles son los principales vacíos, las brechas de conocimiento para que respecto a la política, y para que la política avance en la toma de decisión con conocimiento científico. Acá pueden ver, este es un proyecto implementado por la Red Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones y coordinado por Fundación Avina, financiado por el IDRC, y pueden ver acá los logos de las instituciones que participan. A lo que quiero apuntar como más importante son algunos de los resultados de este estudio para el caso de Argentina. Se hizo en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Costa Rica, en Chile, y me estoy olvidando de un país, Uruguay. Por un lado, quiero resaltar la importancia de que, así como menciono que los individuos van a tomar decisiones en base al conocimiento, pero muchas veces en base a cuestiones más personales, motivacionales, no hay duda de que los tomadores de decisión, los gobiernos, las empresas, necesitan tomar sus decisiones en base a conocimiento científico. Este estudio, este proyecto justamente lo que
lo que estudia, lo que investiga es eso, ¿no? ¿Qué se necesita para que los gobiernos tomen más decisiones en base a la ciencia? Uno de los resultados habla sobre el déficit de conocimiento, los vacíos de información. Hay muchísima información, lo que resalta este estudio es el déficit de conocimiento específico sobre los impactos y aspectos sociales, económicos y ambientales de la adaptación al cambio climático en Argentina. Hay gran cantidad de estudios sobre los aspectos meteorológicos, climáticos del cambio climático, es decir, cuánto ha aumentado la precipitación, cuánto ha aumentado la temperatura, cuáles son los glaciares que se están derritiendo, etcétera, etcétera. Pero todavía hay cierto desconocimiento o cierto vacío sobre cómo esto se puede traducir en impactos cotidianos para las ciudades, para los gobiernos, para la sociedad, para las empresas. Y también hay vacíos vinculados al diseño, implementación y evaluación de las estrategias y políticas públicas de la adaptación. Esto es lo que mencionaba antes, ¿no? Hay más cantidad de información climática meteorológica, pero menor conocimiento de aspectos de la adaptación. Esto obviamente de ninguna manera implica que debamos esperar a tener el 100% de la información, sino que de todas maneras hay que seguir actuando. Otro de las conclusiones de este estudio es respecto al uso y apropiación del conocimiento. La existencia de la información, donde sí existe y cuando sí existe información, no siempre implica que esa información sea utilizada. Y resalta también cuáles son los obstáculos para que esa información sea aplicada. Una es problemas de comunicación, del conocimiento científico a los decisores, el diálogo ciencia-política, la falta de definición conjunta de los objetivos de las investigaciones. Muchas veces los canales de investigación y los canales de políticas públicas no van de la mano. Entonces esto resalta la necesidad de generar más espacios de vinculación entre políticos y científicos para que los científicos puedan llevar adelante las investigaciones que se necesitan ser implementadas, ¿sí? Y viceversa, que los políticos puedan tomar el conocimiento que sí se ha generado y que muchas veces no saben que existe. La falta de la desagregación de la información climática, ya sea a nivel local o en relación a zonas geográficas específicas, y acá hay muchas experiencias, ¿no? Muchas veces las investigaciones, los modelos climáticos, son desarrollados a escalas, por ejemplo, provinciales, regionales, etcétera, y cuando tratamos de llevarlas al aspecto local de la ciudad, no se sabe cómo hacer ese traspaso, ¿no? Existen metodologías, existen planes, existen manuales sobre cómo llevarlo adelante, que nos pueden ayudar a sobrepasar este vacío. Los modos de producción del conocimiento, este estudio habla sobre el déficit, de la definición de las necesidades o prioridades de conocimiento en forma colaborativa entre los actores del mundo científico y de la política pública, resaltando una vez más sobre la necesidad del diálogo. Creo que a lo largo de mi presentación ya son muchas las veces que estoy repitiendo el tema de las alianzas, del trabajo en red, ¿no? Y del trabajo entre múltiples actores. Hay un bajo nivel de institucionalización de procesos, mecanismos y espacios que faciliten la interacción y articulación entre los actores del mundo científico y la política pública. Y también a esto me animaría a sumarle a espacios de articulación no solo entre ciencia y política, sino entre la política misma, entre los distintos sectores, entre los distintos ministerios o secretarías y a distintos niveles, entre nación, provincia y ciudad. Vemos que hay experiencias quizás aisladas, experiencias de trabajo donde se busca trabajar en diálogos entre estos tipos de actores, pero que es muy difícil que se mantengan en el tiempo. Entonces hay que hacer un esfuerzo mayor para sobrellevar este vacío, ¿no? Para seguir con el tema de trabajos colaborativos entre actores, quería comentarles dos ejemplos. Uno es el de la Alianza para la Acción Climática. Esta alianza es una iniciativa global, una iniciativa internacional
que participan estas instituciones, se puse el logo: WWF, Fundación Avina, C40, CAN, CDP, Women Business y The Climate Group. Cada una de estas instituciones tiene sus iniciativas propias para trabajar dando soluciones al cambio climático. Por ejemplo, C40 trabajando con ciudades, Women Business trabajando con empresas, WWF tiene un fuerte trabajo en el rubro de las ONGs. Lo que surge, lo que resalta esta alianza es que ya no se puede seguir trabajando de manera compartimentada, sino que tenemos que trabajar de una manera más colaborativa y no quedarnos solo las ciudades trabajando con ciudades, las empresas trabajando con empresas y hablando siempre entre nosotros, sino empezar a este trabajo multiactor. Así como existe esta alianza a nivel internacional, ya hay 4 países que tienen sus alianzas nacionales. Argentina es uno de esos países. Este proceso está siendo liderado por Fundación Vida Silvestre Argentina, la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, CREA y la Fundación FNGA, y son parte de esta iniciativa empresas, universidades, ciudades, etcétera, otras ONGs también. Y se está empezando a trabajar en el delineado y en la búsqueda de sinergias entre actores. Bueno, esto es lo que siempre me adelanto un poco. Está en Argentina, esta alianza fue lanzada el año pasado, el 20 de noviembre, es reciente. Acá pueden ver una foto del evento de lanzamiento. Otra iniciativa que quería comentar es la de Action LAC, que es una iniciativa de Fundación Avina. Olvidé de mencionar, Fundación Avina también es parte de esta Alianza para la Acción Climática. Y Fundación Avina es uno de los organizadores de este webinar en el cual me han invitado a participar. Action LAC es una plataforma abierta creada para acelerar la acción climática de actores no estatales y de gobiernos locales para apoyar la implementación de la NDC y llevar soluciones para este nuevo desafío que nos presenta el Acuerdo de París, que es, como decíamos, fortalecer la acción climática. Action LAC trabaja en distintos niveles, con individuos, con redes, con organizaciones y también con gobiernos nacionales, y a lo largo de todo el ciclo de vida de una acción climática. Cuando al inicio quizás de la charla mencionaba los distintos tipos de acciones, obviamente también hay un ciclo de vida de la acción climática, ¿no? La capacitación, la sensibilización, la comunicación de la acción de la urgencia climática es parte de este ciclo, la movilización de compromisos, el diseño de un plan de acción, la búsqueda de financiamiento y la implementación, y finalmente, como mencionábamos también durante el día de hoy, el monitoreo y la evaluación. Y esto es justamente un ciclo de vida porque necesitamos estar constantemente mejorando nuestras propias acciones y nuestros propios compromisos. Estas acciones deben estar en vínculo con las políticas nacionales e internacionales para poder fortalecer estos compromisos de los cuales venimos hablando, ¿no? En Action LAC, en Fundación Avina, también tuvimos la experiencia de realizar un proceso de capacitación en acción climática durante el 2017 y 2018, donde tuve el gusto de participar coordinando este proceso. A través de esta capacitación se inscribieron más de 600 personas en 20 países de la región. Tuvimos más de 27 expositores, y esto habla un poco, creo yo, de la necesidad que hay y del interés que hay en generar más capacidades, ¿no? En este curso lo que buscamos fue no solo difundir conocimiento, sino también se desarrolló una metodología para el diseño de una acción climática que sigue online, si no me equivoco, la información, y se promovió que los actores, los participantes, desarrollen un plan de acción climática propio para desarrollar e implementar una acción climática, entendiendo esto de la urgencia que existe
se buscó fortalecer justamente eso, ¿no? La proliferación de implementación de acciones climáticas. Así lo vamos a saltear. Para ir finalizando, creo que espero haber logrado mantenerme en tiempo. Algunas conclusiones que quizás son un poco obvias, pero que no quiero que las olvidemos. Hay información, hay políticas, pero las acciones aún no son suficientes. Hablamos un poco del porqué, qué sucede en el medio, la toma de decisiones, la importancia de la información científica, la importancia de la motivación y de entendimiento de cuestiones más del comportamiento humano, la importancia de abordar la problemática de una manera realmente integral, de trabajar junto con otras secretarías, no solo la de medio ambiente, de trabajar con con empresas, de trabajar con universidades, ¿sí? Integral desde el punto de vista multiactor, pero también desde el punto de vista de distintos niveles, ¿sí? Yo siempre digo que hay mucha información generada por el conocimiento del hemisferio izquierdo, ¿no? No sé si conocen el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, es aquel que habla más de metodologías, de matemática, de racionalidad, pero tenemos dos hemisferios y debemos usar los dos. El derecho nos habla más de las emociones, de la motivación, de generar las condiciones para que la acción climática prolifere desde un punto de vista más psicológico, más humano. Creo que ese desafío hoy en día va también por ese lado, ¿no? Por generar esa motivación que haga que las acciones se implementen más rápidamente. Y bueno, esto reitera un poquito lo mismo, ¿no? ¿Afectan estas decisiones emocionales a la implementación de las NDC? Yo soy una convencida que sí. Necesitamos que entendamos que el cambio es realmente posible, el cambio en temas de decir, realmente se puede implementar acción climática, realmente se puede lograr el objetivo de no aumentar las emisiones por arriba de 1.5 grados. Y si no estamos convencidos de esto, no vamos a lograr los objetivos. Entonces, creo que es un momento para buscar soluciones integrales, entendiendo como integral el convencimiento mismo, ¿no? De estar convencidos de que es urgente y que es posible. Les dejo algunas otras frases. Una es de Yolanda Cacabatze, ella fue presidenta de la UICN y WWF, en una disertación que dio el año pasado en el marco de un encuentro de la Alianza para la Acción Climática que les comentaba anteriormente. Ella misma resaltaba esto, ¿no? Si no actuamos cada uno de nosotros con acciones individuales particulares que se multipliquen en el hogar, en la escuela, en el barrio, en la sociedad y en la nación, nada va a cambiar. Tenemos que cambiar desde adentro, desde las raíces hacia afuera. Nosotros somos agentes de cambio. Yo siempre estoy cada día más convencida de que un cambio profundo viene desde la cultura de consumo, desde qué compramos, cómo consumimos y cómo nos comunicamos. La tecnología, sobre tecnología, me imagino que les van a hablar también cuando hablen de mitigación, del cambio tecnológico fundamental, pero como veíamos, si tenemos lamparitas más eficientes, pero no entendemos que lo que necesitamos es disminuir el consumo, bueno, por más eficiente que sea, si aumentamos el consumo, las emisiones van a seguir aumentando. Y hablando de la importancia de otra conclusión que quiero dejar, si me lo permiten, es eso del trabajo colaborativo, del trabajo en sinergias, del trabajo en redes, de escucharnos y compartirnos información unos a otros, de dejar los celos y los compartimientos de lado. Otra frase que me gusta mucho dice, cuando el camino que sigues siempre te lleva a vos mismo, no llegarás a ninguna parte. Creo que es una frase muy simple que nos habla sobre la necesidad de tejer redes. Y creo que con esto terminé y le dejo la palabra a Carlos. Muchas gracias, Paz. Voy a tomarme la libertad de, bueno, seguir afianzando algunas de las cuestiones
que vos has manifestado. Sin duda alguna, la temática del cambio climático nos plantea una complejidad tan grande que es necesario que todos articulemos en los procesos que brinden soluciones a esto, ¿no? Hay un grado de incertidumbre, sí, sobre cuáles son los efectos que el cambio climático va a tener a futuro. Sabemos que ya estamos sintiendo las acciones negativas que está teniendo en los territorios principalmente, pero sabemos que el futuro aún presenta un grado de incertidumbre sobre cuáles van a ser los impactos que el cambio climático va a generar. ¿Cuáles son los impactos en cuanto a las dimensiones que va a tener? Porque si hablamos de olas de calor, expansión de enfermedades a través de vectores, el derretimiento de los polos, bueno, tenemos un grado de conocimiento, pero creemos, y así lo han manifestado varios estudios científicos, de que esas cuestiones pueden ser mucho más grandes si nosotros no tomamos eh, acción de forma rápida, ¿no? Y cuando el IPCC plantea esta necesidad de abocar y modificar la estructura de toma de decisiones actuales, bueno, plantea de que tenemos que dar cambios sin precedentes para poder eh, tomar acciones en cuestiones sin precedentes también, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la cuestión de lo que nosotros estamos proponiendo a través de este ciclo de formación, en el cual, bueno, conozcamos cuál es la situación actual, conozcamos de dónde podemos tomar información, conozcamos cómo podemos trabajar la agenda de cambio climático e incluirla en cada uno de los sectores y actores donde trabajamos, es decir, nosotros formamos parte de instituciones educativas o instituciones universitarias, formamos parte de un hogar, tomamos decisiones en el trabajo, ya sea en un trabajo en la empresa privada, en una empresa pública o en el propio Estado. Bueno, cómo en estos lugares nosotros vamos incluyendo la agenda del cambio climático de forma proactiva. Eh, y nosotros cuando trabajamos la cuestión del cambio climático, también estamos trabajando cuestiones sistémicas, es decir, que la conquista o el desarrollo de acciones vinculadas a solucionar problemas que el cambio climático genera, también genera beneficios en cuestiones de salud, en cuestiones financieras, en cuestiones productivas, en cuestiones económicas y demás. Entonces, no es solamente que trabajando la cuestión del cambio climático nosotros vamos a poder salir de esa situación, sino que estamos generando al fin y al cabo calidad de vida y buenas condiciones para el desarrollo humano, que al fin y al cabo es lo que buscamos. Había algunas preguntas que a mí no me parecían quizás muy claras, pero bueno, traté de adaptarlas a lo que bueno, los estudiantes, las personas que están participando nos comentaban. Y una es sobre si los temas de adaptación PAS, esto te lo dejo a vos, si los temas de adaptación están calando en la cuestión del sistema productivo agropecuario, y también si el sector privado está teniendo un rol en el tema de gobernanza multinivel y cómo se lo está invitando a participar. Creo que sin duda un comentario previo a la respuesta de Paz es bueno que el sector privado tiene un rol preponderante en los temas de cambio climático, y cuando se decidió, cuando el presidente de Estados Unidos tomó la decisión de salir del Acuerdo de París, un grupo muy grande de empresas que después tuvieron también su encuentro en California, que Paz nos estuvo comentando al inicio de su presentación, un grupo grande de empresas se reunieron para decir que ellas van a seguir desarrollando acciones frente a la problemática del cambio climático. Así que el sector privado tiene un rol importantísimo y creo que nada, están un poco comprometidos también con la temática, quizá no del todo, pero bueno, las acciones que están desarrollando implican que van a tener un compromiso aún mayor. Paz, te dejo la palabra. Gracias, Carlos. Bueno, como vos mencionabas, el sector privado, arranco por ahí, tiene un rol importantísimo a la hora de implementar acciones, ¿verdad? Sobre todo de mitigación, de poder generar procesos productivos más eficientes, productos menos contaminantes y fortalecer nuevas líneas de desarrollo de productos y de servicios con menos emisiones de gases de efecto invernadero. Como mencionabas, la experiencia de Estados Unidos, la iniciativa es We Are Still In, la pueden googlear, ahí lo dejé
escrito el nombre en el chat. Esta iniciativa We Are Clean es parte de la Alianza para la Acción Climática. Estados Unidos es uno de los países que está implementando este trabajo en alianzas y de ellas forman parte empresas, gobiernos locales, instituciones de fe, universidades, etcétera, etcétera. En Argentina, la Alianza para la Acción Climática también está integrada por algunas empresas, como por ejemplo Patagonia, la empresa de indumentaria, Danone, de alimentos, y también por el sector agropecuario, la institución CREA, les dejo acá anotado el nombre, es una asociación tiene más de 2.000 productores agropecuarios. No todos obviamente llevan adelante iniciativas sustentables, es una asociación de productores que tiene objetivos, tiene una línea de trabajo de sustentabilidad y de cambio climático, pero en su cuestión más global es de producción meramente, pero sí se está viendo en estos dos sectores, tanto en el sector privado como en el sector agropecuario, la implementación de medidas. Quizás en el sector privado, en las empresas, las multinacionales son muchas veces las que llevan la delantera porque tienen compromisos internacionales, porque si se quiere exportar a Europa, por ejemplo, cada vez los requisitos climáticos y de huella de carbono son cada vez más exigentes, entonces eso hace que incluso por una cuestión económica necesiten actualizarse e implementar medidas de reducción de emisiones. Quiero rechequear la pregunta que estaba por acá escrita para ver si estoy respondiéndola, si se las tiene en cuenta la pregunta. Estos son algunos de los sectores en los cuales se los invita. Después yo estoy comentando principalmente de Argentina, ¿no? Pero he visto que hay también participantes de otros países, pero bueno, la mayor parte de los ejemplos que conozco son argentinos. En Argentina está la Cámara de Empresas para el Desarrollo Sustentable, CEAS, y el otro caso que quería comentar es que en el marco de la Secretaría de Ambiente de Nación, en el marco de la Dirección de Cambio Climático y en el marco del, ¿cómo se llama? Ayúdame, Carlos, la mesa, el grupo interministerial de cambio climático, se hacen encuentros en los cuales se invitan a las empresas, aunque la participación, honestamente lo que he visto, no es muy alta, pero hay espacios donde se los convoca. Sí, ¿querías sumar algo? ¿Alguien? Ok. Acá hicieron otra pregunta sobre la Alianza por el Clima, si tiene que ver con la media sanción para declarar la emergencia climática en Argentina. No, entiendo que está lo que se llama la Alianza por el Clima, que, o sea, no quiero equivocarme, pero si no me equivoco, creo que es la iniciativa de los jóvenes, que son varios, están los de Fridays for Future y también hay otras agrupaciones de jóvenes que fueron los que junto con algunos senadores llevaron adelante esta declaración de emergencia climática, que en realidad no es que tenga media sanción, sino que es una declaración de preocupación por la cuestión climática. Y la Alianza para la Acción Climática es otra iniciativa que la pueden, yo ahí dejé los links, pueden entrar para conocer más en la página de Fundación Vida Silvestre Argentina o en la página internacional que es Alliance for Climate Action. Les pido que lo googleen así, pero no me acuerdo si es .com o .cuánto. Y después hay otra consulta sobre el tema de economía circular para, digamos, colaborar en el cumplimiento de las metas respecto al cambio climático. Sí, bueno, a ver, no sé puntualmente a qué apunta esa pregunta, ¿no? Acá estoy viendo, una afirmación que comparto, la importancia de la implementación. Sí, parece una afirmación, es verdad. Comparto en este sentido que la economía circular lo que nos presenta es una forma de repensar la economía y de repensar el consumo, ¿no?
en ese sentido lo comparto totalmente. Y creo que a veces hay que separar lo que es economía circular del reciclado. Muchas veces en Internet veo como cierta confusión con ese tema, ¿no? Eh, Después, Paz, otra pregunta es, ¿la Alianza para la Acción Climática está abierta a que se sumen nuevas organizaciones de la sociedad? sí, está abierta. Eh, pueden escribirme por correo y eh, yo estoy trabajando para Vida Silvestre en esa iniciativa puntualmente, así que pueden enviarme eh, un correo para que les acerque información sobre la, cómo ser parte de esta iniciativa, de esta alianza. No hay problema. Dejo acá mi correo, por favor. Perfecto. Y bueno, creo que con esto, digamos, respondimos las consultas. Siempre si hay alguna intervención más que quieran realizar, bueno, se pueden comunicar con la coordinación del curso, a mi correo, en el cual, bueno, mantengo una comunicación constante con cada uno de ustedes y también con los expositores. Y les voy a mandar a todos una campaña que salió hace muy poco, que, bueno, no estoy encontrando el sitio web, que es el 6D. Paz, no sé si calculo que ya estás un poco también metida en ese tema, en la campaña global del 6D, que bueno, lo que pretende es que en el marco de la cumbre de las partes de cambio climático en Chile, en diciembre, se dedique un día completo a la acción climática. Entonces, bueno, se están sumando a diversos actores de privado, público, sociedad civil, academia y demás, a comprometerse con acciones concretas para ese día, con el objetivo bueno, de aumentar siempre las ambiciones respecto de las políticas internacionales de cambio climático. Fue lanzado muy recientemente, así que bueno, les comparto la página web y la información por correo junto con el video de esta grabación y la presentación de Paz. Creo que esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos mucho, como siempre, la participación. Vamos a seguir comunicados para los próximos, seminarios web, que bueno, nos vamos a meter más de lleno en las cuestiones de adaptación y mitigación al cambio climático, tratando de comprender mucho más en detalle esta problemática que nos genera muchos desafíos, pero también oportunidades. Así que bueno, le agradecemos enormemente a Paz por habernos acompañado el día de hoy. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos han acompañado de diferentes partes de Argentina y también de diferentes países de la región. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos, por la invitación. Cariño. Hasta luego a todos.